Bueno, shalom, shalom, boker tov, buenos días, bendiciones en esta mañana. Quienes habla la pastora y profeta Alma Rangel de Ro. Estamos en un tiempo, estamos en un tiempo maravilloso. Estamos verdaderamente en el tiempo de Sukkot. Estamos ya en el día 3. Estamos en este tiempo, el cual hoy nos toca hablar del patriarca Jacob. Estos son tiempos, pues, que estamos hablando de lo que el Eterno va a hacer, lo que vamos a vivir, pues, en este tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a vivir en este tiempo? El reino milenial de Yeshua. Eso es lo que, cuando esta convocatoria se cumpla, porque esta convocatoria no se ha cumplido. Por eso estamos hablando de los patriarcas, de dónde nació el pueblo del Eterno. Por eso hablamos de Abraham, porque recuerde que el Eterno llama a Abraham y inicia su pueblo desde Abraham. Porque recuerden lo que sucedió en la Torre de Babel. El hombre se quiso hacer famoso y quiso ser más grande que Dios y más poderoso que nuestro Eterno. Y más poderoso que nuestro Eterno no hay. Y por eso en estos tiempos recordamos de dónde nació el origen del pueblo del Eterno. Y a quien se le fue dada la palabra profética del Eterno. Que fue realmente a Abraham, y después de Abraham se le dio a Hijá, y después de Hijá se le dio a Jacob. Recuerden que la palabra profética se le dio ¿a quién? ¿A quién se le entregó la palabra profética? Fue a Abraham, y Abraham se la impartió a su hijo Hijá, y Hijá se la impartió a Jacob, y Jacob se la impartió a sus 10 hijos. Entonces, por eso en este tiempo de Sukkot estamos recordando de dónde nosotros como nación nacimos. Entonces somos el pueblo del Eterno, no somos una iglesia como por tantos años nos hicieron creer, ¿ve? Entonces dice que hay muchas mentiras, pero la verdad es una. Entonces nosotros en este momento rompemos todas esas mentiras en nuestras vidas para que pueda entrar la verdad del Eterno. Entonces queremos abrir nuestro corazón, porque en las convocatorias está nuestro destino profético. Recuerden que las convocatorias es el reloj del Eterno. Entonces hoy vamos a hablar del patriarca Jacob. Bueno, pero antes de eso quiero hablarte de estas 4 especies que se hablan hoy. Siempre voy a repetir para que pueda quedar en nuestras memorias. Una es la palmera, siempre va más larga, ¿verdad? Yo la hice en Foami, para poder explicar el significado. Y de esta manera, pues, oran los judíos en este tiempo, ellos. ¿Ve? Pero esto tiene mucho significado. Dice que unos tienen sabor y no tienen olor, otros tienen sabor y no tienen olor, pero hay otros que tienen sabor y gusto, que es el estró. Tiene sabor y tiene gusto. Entonces dice que esto representa a las 4 personas del pueblo del Eterno, a 4 personas, a 4 creyentes del Eterno. Se dice que uno le gusta estudiar muchísimo la Torá, a otro le gusta cumplir los mandamientos del Eterno y dar mucha sedacá. Al otro no le gusta dar sedacá ni estudioso, sino que está allí compartiendo, pero es del pueblo del Eterno. Pero el otro, que significa el estrón,
que este es como un limón, dice que dura muchísimos años sin dañarse. Y tiene olor y tiene sabor. Entonces te dice que ellos unidos, grandes cosas puede hacer el Eterno. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Eterno en este tiempo? Mi pueblo se tiene que mantener unidos para yo poder hacer grandes cosas. Para que Yeshua pueda venir, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en un mismo sentido, en un mismo propósito, como en este tiempo, que todos estamos alineados a celebrar las convocatorias del Eterno, porque de esta manera podemos instruir a nuestros hijos. Entonces es necesario estar todos juntos, porque uno necesita del otro. Lo que yo no tengo, tú lo necesitas, y lo que tú tienes, yo lo necesito. Entonces, todos unidos, grandes cosas puede hacer el Eterno. Si ellos se habían unido en la Torre de Babel para hacer algo malo y estaban en contra del Eterno y lo estaban consiguiendo, ¿cuánto más nosotros unirnos para hacer realmente la obra de nuestro Adonai, de nuestro Padre Celestial? Entonces, esto en este tiempo, por eso usted siempre va a ver el estrón, va a ver estas tres ramitas y siempre la va a tratar de ver unidas, porque el Eterno quiere y nos está hablando en este tiempo de estar todos unánimes, juntos. Recuerde que cuando estamos unánimes, juntos, en armonía es donde envía el Eterno su bendición y vida eterna. Recuerden que la Haftará nos está recordando que como pueblo tenemos que estar unidos para pasar a la tierra prometida y seguir a Josué, que era el sucesor, el cual iba a guiar al pueblo. Siempre hay un ministro el cual guía al pueblo, porque ese es el que el Señor le da la visión. ¿Ve? Y debemos de ser respetuosos a nuestro ministro, el cual es el que el Eterno ha colocado para dirigirnos. Tiene que ver tu respeto, y aunque vengan a hablarte mal de él, tú no lo puedes permitir, porque ese es el hombre y la mujer que el Eterno puso para dirigir tus pasos espiritualmente. Entonces es hermoso conocer todas estas cosas. Recuerden que en Jacob, Jacob era hijo de Rebeca. ¿Recuerdan? Que era hijo de Rebeca. Rebeca era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y hija oró al Eterno. Y dice que esa oración penetró al cielo, suplicó al Eterno para que su esposa, rica en hebreo, Rebeca en nuestro idioma, pudiera tener un hijo. Y el Eterno, aun cuando ella era estéril, el Eterno le dio 2. Dice que en este tiempo también es bueno hablar de Sara, de Rebeca, de Lea. Entonces, ella no sabía lo que estaba en su vientre. Era muy doloroso, muy frustrante aquel embarazo, el cual estaba teniendo ella. Y ella dijo, oye, yo hubiera sabido que esto era tan fuerte. Y ella no entendía porque ella se sentía tan frustrada, ella se imaginaba que estar embarazada era bonito, era hermoso, pero ella estaba sufriendo con aquel embarazo y fue y le consultó al Eterno que qué era lo que pasaba, que ella no entendía nada. Y le preguntó al Eterno, y el Eterno amablemente le respondió a lo que Rebeca le fue a consultar a él. Tuvo la respuesta y le dijo, lo que pasa, Rica o Rebeca, en nuestro idioma, que en tu vientre hay 2 naciones. El mayor, ¿verdad?, tendrá la autoridad del mayor, el menor tendrá la autoridad de la primogenitura que el mayor.
y le dio la palabra profética que pesaba sobre los dos hijos. Le dijo lo que él iba a hacer con los dos hijos. Le dijo que ellos iban a ser dos pueblos y que dentro de ellos estaban peleando dos naciones y por ese motivo ella se sentía de esa manera. Entonces, en ese momento ella recibe la palabra profética de lo que iba a acontecer con sus dos hijos. También Jihad tuvo que saber lo que iba a acontecer con sus dos hijos. Recuerden que nosotros como esposos siempre estamos conversando sobre nuestros hijos. Entonces ellos tuvieron que haber conversado eso. Y también el Eterno tuvo que habérselo dicho a Jihad. Recuerda que el Eterno llamó a Jihad como llamó a Abraham y le dijo: de ti voy a hacer una nación grande. Y yo lo juro, ese juramento se va a cumplir. Y ahora tú eres forastero, eres extranjero en esta tierra. Pero esta tierra ahora que es de los filisteos, de los cananeos en el tiempo de Abraham, esta tierra es de ustedes. Ahora ustedes son extranjeros, pero esta tierra realmente le pertenece es a ustedes. Yo se las doy, yo se las he entregado a ustedes y se las entregó después que ellos salieron de Egipto y duraron 40 años en el desierto. Y después de 40 años, y ya sabemos todo lo que aconteció en el desierto, fue que ellos pudieron entrar a esa tierra prometida que se le había sido prometida aquí, o la tierra profetizada. Se le había sido entregada a Abraham, a Jihad y a Jacob, que fue impartida a ellos. Ahora, ya sabemos la vida de Jacob. Unos dicen, cuando leemos comentarios, cuando leemos con más profundidad, cuando abrimos nuestro corazón y estudiamos la Torá con profundidad, pues siempre dicen que él era el engañador, que Jacob significa engañador. Y de verdad, verdaderamente él fue engañado. Por eso cuando él sale de la casa de Labán, se le es cambiado el nombre por Israel. Ya no se llamaría Jacob, sino que el Eterno le puso Israel. Entonces también en la Torá conseguimos el nombre de Jacob como Israel, como se lo cambió a Abraham, como también se lo cambió a Sara. Porque grandes cosas él quería hacer con él. Le dijo a Abraham: vete del lugar donde tú vives, de tu tierra, porque voy a quebrantar toda esa cultura, toda esa costumbre que tus padres te enseñaron, porque voy a hacer algo nuevo de ti, porque vas a enseñar mi verdadera cultura. Igualmente lo hizo con Jacob en el capítulo 28, desde el 10 en adelante. Pero antes de llegar ahí, pues quiero recordarte algo. Bueno, bendiciones a todos los que se están conectando en este momento. Veo a Joalber José Rosales, Karen Aguilar, y también veo a la pastora Emma Boscán. Bueno, bendiciones durante este día. Declaro sobre ustedes y que nuestro corazón en este momento pues es abierto y nuestros oídos para escuchar. Dice que nosotros cuando estemos estudiando la Torá, tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la Torá. La Torá se escucha para poder tener entendimiento, claridad de ella. Yo quiero decirte algo: la Torá no es un libro de historia, cualquier libro de historia, ni un libro de cuentos. No, la Torá no. Aun cuando encontramos historias allí y encontramos cuentos, y la Torá no es un libro de cuentos o de historia. La Torá es la verdad, es una enseñanza para los hijos del Eterno. Es una instrucción para los hijos del Eterno. Y todo lo que el Eterno dejó allí es porque Él nos quiere hablar a nosotros. Entonces, por eso no es un libro de historia, sino de instrucción, de enseñanza para sus hijos. Es una enseñanza de vida para nosotros. Entonces no lo vamos a leer como un libro de historia o de cuentos, sino realmente como el Davar del Eterno. Dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra jamás va a pasar. Es la única que se cumple. Entonces dice que Jacob nace
¿verdad? Y ya sabemos el cuento, él quiso salir primero porque había una palabra que pesaba sobre la vida de Jacob. Jacob crece, dice que algo largo, voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda, porque quiero llegar a algo allí, porque la vida de Jacob es un poco larga. Entonces dice que Jacob quiso salir primero. Bueno, él nace, él crece, y dice que Esaú era más del campo, más de la casa, pero Jacob era más de las tiendas. ¿Qué significa eso? Que él era el que era muy estudioso de la Torá en tienda. Dice, como Isaacar. Tú, Isaacar, en las tiendas, ve, enseñando la Torá. Cuando leemos tiendas, que Jacob estaba en las tiendas, nos recordamos lo que se le fue dicho a la tribu de Isaacar. Isaacar, tú en las tiendas, y Zebulón sale a trabajar. ¿Ve? Entonces vemos que era estudioso de la Torá. Todo el tiempo se mantuvo en la yeshivá estudiando la Torá. Él se deleitaba en el estudio de la Torá. Y la madre siempre lo cuidó, siempre trató de hablarle de la palabra profética que pesaba sobre él. El error de Jijá fue que se apegó a Esaú y era más apegado con Esaú porque Jijá sabía que la palabra profética era para Jacob. Es igual que como Abraham cuando tuvo a Ismael, que fue su primer hijo, y a Jijá. Sabía que la palabra profética pesaba sobre Jijá, porque Ismael era el hijo de la esclava, pero Jijá era el hijo de la libre, de la esposa, de la legítima. Entonces, ¿nosotros de dónde venimos? De la legítima, de la libre. Somos hijos de la libre. Entonces, qué hermoso es conocer los secretos y la revelación del Eterno. Entonces, somos hijos de la libre. Entonces también aquí vemos otra vez el caso repetirse en ellos dos. Estos eran morochos, gemelos, y nacieron en el mismo tiempo. Pero vemos que Jacob conocía la palabra profética que para él sería la primogenitura, que le pertenecía la primogenitura del mayor. Y el Esaú le importaba un comino la palabra del Eterno, la Torá. Se dedicaba más a cazar y a hacer otras cosas que el estudio de la Torá, más Jacob era apegado al estudio de la Torá. Entonces se dice que un día él llegó con mucha hambre y Jacob estaba preparando un buen guiso. Y dice que él le vendió la primogenitura porque pensó, ¿qué voy a hacer yo con eso? Hay veces que nosotros vendemos nuestra primogenitura porque pensamos, ¿qué voy a hacer yo con esto? Eso no lo necesito yo. Pero, si el Señor dijo, te dio esa palabra, tú tienes que guardarla, protegerla, cuidarla. Y vemos que Esaú no la apreció. Pero Jacob, que conocía su destino profético, el cual él había venido a esta tierra, es tan importante conocer nuestro destino y nuestro propósito en esta tierra. Y Jacob lo conocía. Inmediatamente le dijo, te la compro. Pero él no se la ofreció comprar, Jacob. Él llegó solito a Esaú a venderle la primogenitura. Y él agarró aquel momento y compró la primogenitura. Jacob no lo engañó a él. Él fue de su propio voluntad, Esaú, hacia Jacob, y le dijo, te vendo la primogenitura. Y Jacob aprovechó ese momento y la tomó. Entonces no lo engañó. Él simplemente se la compró. Y en el momento que la necesitó, cuando fue que hija lo iba a bendecir, ya no podía bendecir a Esaú porque el cielo había tomado aquella palabra. Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos en lo que hablamos. Y ahora vamos a ver en Eclesiastés que todo lo que cumplamos al Eterno lo debemos todo lo que prometamos, al Eterno debemos de cumplirlo, porque somos muy ligeros para prometer
y después no querer pagar. Así fue Esaú, fue muy ligero para hablar. Entonces debemos primero de pensar y después hablar. Y él no le dio importancia a la primogenitura, más Jacob sí le dio importancia. Entonces Jacob no lo engañó, él aceptó comprarle la primogenitura que él estaba vendiendo. Es como que si te llegan a vender algo y a ti te gusta, pues tú lo compras. Entonces, si tú lo compras es porque ya tú tienes derecho. La gloria y la honra es del Eterno. Ya tú tienes derecho a aquello porque tú lo compraste. Entonces Jacob ya tenía derecho a la primogenitura porque él había comprado. Porque Esaú se la había vendido. Entonces ya él era el primogénito. Ya para él tenía que recibir la bendición de su padre, y la bendición de su padre era muy importante en ese tiempo porque era la doble porción. Entonces por eso todos nosotros somos primogénitos, porque obtenemos la doble porción, la doble bendición del Eterno. Nosotros somos los primogénitos del Eterno. Entonces dice, entonces ya sabemos que Esaú después dio un grito porque no pudo recibir la bendición, se le había olvidado que él había vendido, que él había negociado y quería la bendición del primogénito, pero no lo pudo. Y vemos y sabemos cómo fue que Jacob tuvo la bendición con la ayuda de su mamá. Entonces Esaú dijo, después que muera mi padre, yo voy a matar a Jacob. Entonces su madre, sus padres, preocupados por eso, le dijeron que él tenía que salir de ese lugar, tenía que ser guardado su vida, porque ya Esaú le estaba diciendo que lo iba a matar y él tuvo que salir. Entonces hay veces que es necesario salir, como el Eterno le dijo a Abraham, vete. Jacob tenía que salir para el Eterno poder hacer lo que tenía que hacer con él. Entonces a veces es necesario que el Eterno dice, sal de tu parentela, de tus padres, porque hay cosas que el Eterno quiere hacer nuevas con nosotros, y para Él poder trabajar con nosotros, hay personas que tienen que ser quitadas de nuestra vida, que tienen que ser realmente quitadas, pues, porque perjudican nuestra vida, porque después no hay ese trato especial del Eterno con nosotros. Recuerde lo de Lot con Abraham. Cuando Lot se fue, que significa velo, pues el Eterno se le vuelve a aparecer. Abraham así igualmente fue con Jacob. Jacob tuvo que salir de allí para el Eterno trabajar con Jacob, para ponerlo a prueba, para hacer tantas cosas con él, porque él sería el padre de las 12 tribus, porque sus 12 hijos tendrían nombres proféticos, pero esos nombres proféticos que iban a estar sobre los hijos de Jacob, después esos nombres los iban a colocar a la nación de Israel. Bueno, entonces vamos al Génesis 28, que es el que quiero leerte. 10, dice Jacob, pues salió de Berseba y se dirigió a Harán. Salió. Sal, tienes que salir. Entonces en este momento el Eterno dice, tienes que salir de tantas cosas que están deteniendo la revelación del Eterno, y que el Eterno pueda hacer cosas grandes en nuestra vida. Entonces hay muchas cosas que a veces tenemos que salir. Entonces tienes que salir. Entonces dice que salió, tuvo que salir y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto, y tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y tendió en aquel sitio. O sea, se acostó en aquel lugar, y el Eterno se le aparece en un sueño, le da una visión, ¿verdad? Recuerden que él era estudioso de la Torá, él conocía al Eterno. Entonces se dice, y llegando a cierto lugar pasó allí la noche, porque, ahora vamos en el 12, y tuvo un sueño, tuvo un sueño. He aquí dice que era una escalera, pero realmente eran ángeles que subían y bajaban, pero no me quiero centrar allí, sino cuando el Eterno se le apareció a él. Dice, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y aquí los ángeles del Eterno subían y bajaban, ¿verdad? Dándole instrucciones Dice, y he aquí, dice el 13, el Eterno estaba en pie sobre ella y dijo, el Eterno estaba allí, en aquel lugar donde se había acostado Jacob a descansar.
y el Eterno se le apareció en ese lugar. Hay lugares específicos que el Eterno te va a hablar. Hay momentos que el Eterno está callado. Es por causa del lugar donde estamos y la gente que nos rodea. Por eso el Eterno le dice a Abraham, vete de tu parentela, y después que él sale con Lot, el Eterno no se le vuelve a aparecer a Abraham. Pero después que Lot se va de su lado, el Eterno se le aparece a Abraham. Igualmente vemos a Jacob. Se le aparece cuando él sale de su familia, ¿ve? Para tener un trato especial con él. Es igual cuando el Eterno saca al pueblo, su pueblo de Egipto, lo llevó al desierto a estar a un cara a cara con él, a un encuentro con él, a estar a solas con él. Es muy necesario estar a solas con el Eterno. Él y tú nada más. Las demás personas estorban, a veces tus padres, tus hijos. O sea, no lo estoy diciendo de una manera como en un trato con el Eterno. El Eterno necesita tener un trato de tú a tú, de cara a cara con nosotros, para que nosotros podamos tener ese encuentro con Él. Y vemos que Jacob tuvo ese encuentro con el Eterno. Tú soñó con el Eterno y el Eterno estaba de pie y le habló a él. Mira lo que le dijo. ¿Dónde voy? Y aquí Yahvé estaba de pie sobre ella y dijo, yo soy el Eterno, tu Dios, de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido, o sea, acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia Enegén. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Le dio la misma palabra que Abraham y hija, que todos seríamos bendecidos en él, todas las familias de la tierra. Dice, he aquí, yo estoy contigo. ¿Ve? Cuando el Eterno pone una encomienda en nuestra mano, siempre te va a decir, yo estoy contigo, no te preocupes. Hay veces que vemos como que el Eterno está lejos, como que no nos está prestando atención y estamos haciendo la encomienda, pero el Eterno dice que Él estará con nosotros. Cuando llamó a Josué, que le dijo, yo estaré contigo, esfuérzate y sé valiente para cruzar este Jordán. Entonces, ¿qué le dijo a Jacob? Le dio aliento. El Eterno siempre trata de darnos palabras que nos den aliento. Yo voy a estar contigo. Yo soy tu refugio. Cuando estamos en un momento de angustia, de problema. Entonces le dice, y tu descendencia será como el 15 del 28 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que hayas hecho lo que yo te he prometido. Yo no te voy a dejar hasta que tú hayas hecho mi plan y mi propósito, porque tú fuiste traídos a esta tierra con un plan y con un propósito, y no te voy a dejar hasta que ese propósito sea cumplido en ti, le estaba diciendo el Eterno a Jacob. Pero yo voy a estar contigo. Y tú tienes que cumplir esa encomienda que el Eterno ha colocado en tus manos. Él va a estar contigo, no te dejará. Dice el 16, y despertó Jacob de aquel sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice, y aterrorizado, o sea, tuvo mucho miedo porque él dijo, he soñado con el Eterno, verdaderamente el Eterno está en este lugar, me ha hablado, porque fue un sueño como a esos sueños que uno dice, hey, estaba dormido, pero de verdad, yo estaba despierto. Es una visión. Y dice, el 17, y aterrorizado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa del Eterno y puerta de los cielos. Jacob madrugó por la mañana. ¿Ve? Puerta de los cielos. Y Jacob madrugó por la mañana, tomando la piedra que había puesto por su cabecera, y la ungió con aceite, derramándola sobre la piedra. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que es casa de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el nombre de la ciudad era Luz. Pero mira el 20. Y aquí finalizamos. Pero mira lo que dice el 20 hasta el 22. Dice, y Jacob hizo un voto solemne diciendo,
Si el Eterno estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir y volviera en Chalón a casa de mi padre y el Eterno llegara a ser mi Dios, Padre, mi Padre, el Eterno llegaría a ser vuelvo a repetirla, y volvería en Chalón a casa de mi padre. El Eterno llegará a ser mi Adonai. Entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Hizo un voto. Jacob tuvo ese encuentro con el Eterno y vio que aquel lugar era terrible, era verdaderamente, estaba la presencia del Eterno. Jacob había tenido ese encuentro real con el Eterno. Hay veces que hay hijos que han nacido, hay niños o adolescentes o hombres que han nacido en el Evangelio y a veces a los 20, 15, 30 años que han tenido ese encuentro real con el Eterno, aunque han sido instruidos durante toda la vida. Pero vemos que Jacob tuvo ese encuentro real con el Eterno. Si tú no has tenido ese encuentro real con el Eterno, por eso tienes que estar a sola, tienes que estar cara a cara con el Eterno, tienes que estar en el monte Sinaí, tienes que estar en un lugar donde el Eterno pueda hablarte. Tuvo Jacob que salir del lugar de sus padres, del lugar de donde había sido creado, para ir, y cuando iba en camino, el Eterno se le aparece en sueño y le da una visión y le dice a él cuál es su plan y cuál es el propósito de lo que el Eterno iba a hacer en la vida de Jacob. Se lo hace saber a Jacob y Jacob unge aquel lugar como un altar, ¿verdad? Unge aquel lugar y hace un voto con el Eterno y le dice, si tú, hizo un voto con el Eterno, ¿verdad? Si tú me proteges, si me haces volver en la casa de mi padre, en Chalón, y me proteges durante todo el camino, y me das pan para comer, vestido para vivir, ¿ve? Y que tú llegases a ser mi padre, mi Adonai, entonces todo lo que yo prospere voy a diezmar. Todo lo diezmaré para ti. El diezmo ya existía. El diezmo había sido siempre. Entonces, él hace este voto con el Eterno. Y vemos en la vida de Jacob, ya para finalizar, vemos en la vida de Jacob que fue muy prosperado, aun cuando Jacob no puso su confianza en el dinero. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando estudiamos el momento cuando Jacob llega a la casa de Labán, Labán le dice que ponga su salario. Y él se enamora de Raquel o de Rica, llega a enamorarse y no presta atención a lo que le va a pagar su suegro, sino que le dice, voy a trabajar 7 años, 7 años. El número profético preferido del Eterno, el número 7, plenitud. Le dice, voy a trabajar 7 años para que tú me des a mi esposa y quiero a Rica. Y bueno, y vemos que después primero le entregaron a Lea. Pero lo que quiero decirte aquí es que él no se vio interesado en el dinero. Él dijo, voy a trabajar 7 años. Pero él dijo, no, mi sueldo es esto, pero quiero casarme. No, él dijo, quiero trabajar 7 años por mi esposa. Ese será mi salario. Entonces vemos que no estaba interesado en el dinero. O sea, no estaba afanado en el dinero. Y dice que fue prosperado en todo. Cuando él sale de Labán, que se va, es el tiempo donde el Eterno le dice que tiene que salir de Labán. ¿Cómo lo saca? Prosperado y bendecido. Se cumple aquel voto que Jacob hizo con el Eterno. El Eterno siempre va a cumplir. El que no cumple los votos somos nosotros, los hombres. Y dice que salió prosperado de aquella tierra, tenía muchísimos bienes y se cumplió. Entonces no registra la Torá, pero si él hizo un voto con el Eterno y le dijo que le iba a dar todos los bienes, si era prosperado en el camino, y vimos cómo lo prosperó, cómo lo cuidó, cómo el Eterno siempre estuvo con él, y aun cuando Labán le hizo mucha trampa, lo engañó varias veces, él siempre fue prosperado porque el Eterno estaba con él. Lo que le dijo el Eterno en ese sueño, yo estaré contigo. Entonces
Bueno, es hermoso en esta mañana, pues, saber que el Eterno está con nosotros y nuestra encomienda, no tengamos temor porque Él está con nosotros. Y no nos afanemos tanto al dinero, sino realmente a las cosas del Eterno, porque esas son vida. Ve, todo esto es temporal y pasará, mas el Eterno es para siempre. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña proclama y ahorita inmediatamente vamos a estudiar Eclesiastés. Padre, te damos gracias, Padre de la gloria, porque nos habemos presentado delante de ti a través de la historia de tu hijo Jacob. Padre de la gloria, hoy te damos gracias, porque en nuestra encomienda, así como tú le hablaste a Jacob, nosotros tomamos esa palabra en este momento para nuestras vidas. En esta encomienda, la cual tú nos has encomendado, no tendremos temor, porque tú estarás con nosotros. Y los votos que nosotros hagamos contigo tenemos que ser como un Jacob. Debemos de cumplirlo aun cuando la Torá no lo registra, pero él fue prosperado y bendecido. Tú lo prosperaste en todas las áreas de su vida. Y tú le diste fuerza para trabajar. Necesitamos fuerza para trabajar secularmente, pero para trabajar ministerialmente también queremos la fuerza, el poder, Señor, y la sencillez. No ser arrogantes ni altivos con lo que tú nos entregues. Siempre ser sencillos y amables, Padre de la gloria, con el prójimo. No mirarlo con ojos altivos ni con orgullo, sino siempre saber de dónde proviene toda nuestra prosperidad. Y por eso decir gracias, Padre de la gloria, porque todo lo que tengo es gracias a ti. Nuestra familia y nuestros hijos es gracias al Eterno. Bueno, gracias por esta mañana. Gracias por devolver nuestra alma, nuestro cuerpo. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, oh Eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Sí, así es, pastora Emma Boscan. El Eterno tiene, nuestro Padre, nuestro Adonai, tiene cuidado de nosotros. Y si Él nos ha dado una encomienda, no tengamos miedo. Sí, van a haber pruebas, van a haber dificultades. A veces vamos a sentir que el Eterno no está con nosotros. Recuerda los salmos, todo lo estudiamos. Y David a veces sentía que el Eterno estaba lejos, pero era porque estaba siendo probado. Y es necesario ser probados por el Eterno para el Eterno poder poner cosas en nuestra mano, porque vamos a ser maduros espiritualmente y vamos a cumplir con la ayuda del Eterno la encomienda que nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros. El Eterno, recuerda que el Eterno está contigo, Él no te dejará. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder cumplir el propósito del Eterno en nuestras vidas. Entonces, bueno, bendiciones y nos volvemos a ver ahorita otra vez de nuevo. Bueno, vamos a meditar durante todo el día en este libro. Por eso es que estamos en el día 3 y estamos estudiando el patriarca Jacob. Hoy estudiamos Jacob y el Eterno. Esta historia es muy hermosa y cuando nosotros la estudiamos con profundidad vamos a encontrar secretos hermosos del Eterno. Por eso todas las tardes o todas las noches al sentarnos con nuestra familia en Azúcar, pues tenemos una historia que contar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a aquel que es invitado. Recuerden que en Azúcar siempre tiene que haber un invitado, y también hablar del libro de Eclesiastés. Bendiciones y nos volvemos a ver ahorita.